Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual de Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en Esther, capítulo 4, versos 7 al 17. Repito, Esther, capítulo 4, versos 7 al 17. Así dice la palabra de Dios. Y Mardoqueo le reveló todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a costa de los judíos con tal de destruirlos. También le dio una copia del documento del decreto que había sido promulgado en Susa para que los judíos fueran exterminados, a fin de que se le mostrara a Esther, le informará y le encargará que fuera al rey para suplicarle e interceder ante él por su pueblo. Atac regresó e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Hatac y lo mandó que dijera a Mardoqueo: todos los del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior, sin ser llamado, hay una sola sentencia: ha de morir, excepto a quien el rey le extiende el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos 30 días. Cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, Mardoqueo mandó que respondieran a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Esther dijo que respondiera a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Con eso concluye la lectura de la Escritura. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder reunirnos virtualmente y presencialmente para poder aprender más sobre tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar tu palabra, para entenderlo y aplicarlo y también compartirlo. Gracias, Dios, por amarnos tanto. En tu nombre, amén. Hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre
casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios.
sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deseo eres tú, mi deseo eres tú, mi deseo eres tú, Jesús. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Y Él rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa. Un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran
y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor ha sido fiel, es fiel y lo seguirá haciendo. Y en esta mañana, luego de que hemos leído la palabra del Señor, que hemos cantado juntos al Señor, quiero invitarles a que por favor oremos en este momento y dispongamos nuestros corazones allí, desde donde nos esté viendo cada uno, para que la palabra del Señor predicada en este momento realmente llegue no solo a sus oídos, a su mente, sino también a su corazón y cumpla el propósito por el cual el Señor la envía a través de estos medios a nosotros. Así que oremos, por favor. Señor, damos gracias porque nos permites estar aquí una vez más para compartir tu palabra. Ruego, Dios, que aunque no podemos decir que estamos realmente en un culto de forma virtual, pero son recursos que tú nos permites para seguir extendiendo el Evangelio y llegando a muchos más lugares. Así que te ruego, Padre precioso, que por favor seas tú en tu misericordia hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, por medio de estos recursos tecnológicos y virtuales. Por favor, prepáranos, impídenos distraernos, ayúdanos a ser conscientes de que no estamos ante una película, ni estamos ante una serie de televisión, ni tampoco estamos escuchando una playlist de música que podemos pausar o despausar a nuestro antojo, sino que estamos ante ti, que estamos siendo expuestos a tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos a través de la Escritura, por favor. Y te ruego que me ayudes a mí también a ser eficaz, útil en tus manos para comunicar tu mensaje, Señor, a pesar de mis debilidades. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y todos aquellos que me oyen y están aquí presentes en esta presentación, hoy estamos dando inicio a una nueva serie de predicaciones basada en un libro del Antiguo Testamento. Y este libro lleva por nombre el libro de Esther. Y es un libro muy interesante porque trata uno de los temas y doctrinas más especiales que la Biblia enseña acerca de Dios.
y es la providencia de Dios. Al responder a una de las preguntas que tal vez nos hemos hecho por muchos momentos de nuestra vida y que muchos episodios de la historia han puesto en la mesa, y es: ¿dónde está Dios? Y es así, hermanos, como ciertamente esta pregunta de ¿dónde está Dios? Es abordada por el libro de Esther, ¿sí? Así como les digo, el libro de Esther, aunque no menciona a Dios de manera explícita, pero Él puede ser visto, Dios puede ser visto aquí en este texto en muchas formas y por todos lados de manera implícita, como aquel que ciertamente se opone y deshace los planes malignos de Satanás por intervención providencial y soberana para cuidar de su pueblo. Y lo anterior ciertamente me recuerda al Salmo 121, versículo 4, que dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, del cual se hacen eco las palabras que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20. Jesús dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, muchos cristianos, como decía la introducción, y no cristianos, al levantar su vista y ver este mundo y reflexionar un poco ante tanta maldad y caos, se han llegado a formular la pregunta: ¿en dónde está Dios? Algo que ciertamente la Biblia responde así: Dios está en todas partes. Así lo testifica el libro de Job, capítulo 26, Salmo 139, o el libro de Amós, capítulo 9. Y esta pregunta se complementa perfectamente con otra. No solamente dónde está Dios, sino ¿puedo ver a Dios? Y la verdad es que la Biblia nos dice que nosotros no podemos verlo, pero Él nos ve continuamente. Así lo dice el libro de Deuteronomio, Salmos, hasta Proverbios capítulo 15, versículo 3. Por lo anterior, creo muy pertinente aventurarnos a aprender a ver a Dios desde un libro donde no se le ve a primera vista. Y es que el libro de Esther nos presenta este desafío. ¿Acaso es posible conocer a alguien solo cuando le vemos y oímos en forma directa? Bueno, no necesariamente. Y por eso aplaudo y doy gracias al Señor por haber vinculado en la Escritura un libro como Esther. Esther, hermanos, es un rayo de luz y esperanza para aquellos que luchan ciertamente dentro de sí mismos y su entorno al preguntarse: ¿existe Dios? ¿Dónde está? ¿Puedo verle? ¿O acaso Él me ve? Y es por eso que nuestra serie llevará por título, si lo quiere apuntar, esta pregunta: ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo? Y hoy veremos o estaremos viendo un mensaje general y de introducción al libro de Esther, buscando hacernos una idea del papel tan importante que tiene un libro como este al describir la realidad que muchos vivimos hoy y que nos ha llevado aún a cuestionarnos sobre la existencia, presencia o aún interés de Dios en nosotros y su creación. Por eso resaltaré 5 cosas importantes: la situación histórica del libro, su autor, receptores, tema y propósito del mismo. Entonces, vamos a abordar en primer lugar la situación histórica del libro de Esther, o el escenario para hacernos una idea. Y es que el texto empieza ubicándonos en un lugar. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Hermanos, este tiempo durante el reinado de Asuero refleja una sociedad perversa y sin Dios. Este libro abarca unos 12 años de historia en la capital del imperio persa llamada Susa, dejando ver allí todos los excesos. De hecho, empieza con una fiesta de 6 meses. Pero también el libro nos mostrará los abusos, intrigas, traiciones, complots, celos, orgullos, prejuicios, entre otras cosas
que se daban en las cortes imperiales, a causa del poder y la tan nociva corrupción, algo que no es ajeno para nosotros hoy. Y vemos allí, en este libro, veremos allí en este libro, al pueblo de Dios como un agente pasivo y casi víctima de todo lo que allí sucedía. Fueron exiliados, deportados, amenazados, vivían tensiones y abusos. Y eso me llevó a pensar cuán rápido los reyes y los grandes del mundo se olvidan de aquellos que han servido bien ante ellos, como es el caso de Daniel, por ejemplo, y sus amigos que sirvieron en la corte de Babilonia, un imperio que precedió al imperio persa. Pero también tan rápido se olvidan las personas de Dios, al punto de que ya ni lo nombran. Todo esto, todo este escenario es importantemente valioso tenerlo presente a la hora de abordar este libro, porque precisamente el reinado de Asuero, o Jerjes, como se conoce en la historia, rey de Persia, se desarrolló durante los años 486 y 465 a.C. Y precisamente es importante mencionar esta fecha porque este reinado estuvo ubicado entre la reconstrucción del Templo de Jerusalén, la cual se inició en el 516 a.C. y de la cual nos da testimonio el libro de Esdras y los dos retornos que allí se dejan por escrito. Pero también este periodo de gobierno está entre lo que se conoce como el reinado de Artajerjes, hijo de Jerjes, quien permitió el viaje del conocido Nehemías, donde está el tercer retorno desde Susa a Jerusalén, Nehemías capítulos 1 y 2, en el 445 a.C. aproximadamente. Tiempos, hermanos, en que el plan de Dios y su pueblo parecían al borde del colapso. Y tenga esto muy presente porque será importantísimo más adelante, casi que al finalizar este sermón. Yo puedo entender y ver a la luz de este escenario que al igual que el pueblo de Israel, la iglesia vive hoy en medio de una sociedad entregada a los excesos de sus dirigentes y el pueblo. Y Dios parece estar siendo borrado de todo escenario, conversación, asunto y hasta agendas, y reemplazado por los deleites, poderes, vanidades y afanes del día a día. Y el pueblo de Dios parece mermado, en silencio, dispersado, ocupados en sí mismos y sin relevancia. ¿Dios no hará nada ante estas cosas? ¿No obrará milagros extraordinarios para mostrar su vigencia y relevancia como con Moisés? Esther nos mostrará que la mano del Señor no siempre se hace visible como nuestras expectativas lo esperan. Un teólogo dijo al respecto de Esther: Esther es una ilustración apropiada para lo confuso e imperceptible que nos resulta el obrar de Dios en una época en la que el Señor no está hablando a través de los profetas o hechos extraordinarios como los milagros. Hoy el pueblo de Dios a menudo debe lidiar con una confusión similar como esta, pero Esther nos ayudará a reconocer el obrar de la mano invisible de Dios en todo tiempo, aun cuando parece imperceptible. Y esto nos lleva ahora a fijarnos en el autor del libro de Esther, que es otro dato que quiero citar. ¿Y por qué lo quiero citar? Porque me parece curioso. Sí, me parece curioso, pero ¿por qué? Porque al igual que el nombre de Dios, el nombre del autor de Esther aparece ausente de la narrativa. No se nos dice quién fue el escritor del libro de Esther, aunque algunos llegan a sugerir que tal vez el libro de Esther fue escrito por Esdras o por Nehemías, hombres de la gran sinagoga, o aún Mardoqueo, o tal vez un escriba judío en la corte del rey persa. En fin, no se nos dice quién escribió, pero algo que sí podemos resaltar es su cercanía o familiaridad con la cultura, las costumbres, modales e historia persa, y aún con el palacio, como vemos en Esther capítulo 1 versículos 5 al 7.
También podemos destacar su conocimiento del calendario y las costumbres judías, su fuerte sentido del nacionalismo judío y un interés por el origen y observación de las fiestas, como la fiesta del Purín, que se registra en el capítulo 9 y 10 del libro de Esther. Una fiesta instituida en este libro donde celebraban, ciertamente, como veremos, la protección providencial del pueblo de Dios, relacionado con el tema del descanso y alivio que Dios trajo de sus enemigos, y lo instituyó como una conmemoración permanente. En conclusión, no resulta tan importante saber el nombre del escritor del libro para poder autenticar sus escritos, registros, narraciones, observaciones y aún existencia. De hecho, el historiador Heródoto se refiere al rey Asuero o Jerjes como alguien impaciente, cambiante y de mal genio, y esto concuerda con el testimonio bíblico acerca de él. O sea que el testimonio del autor no dista del testimonio de un historiador secular. Y esto me llevó a entender que alguien dijo acerca del libro de Esther que allí en este libro se reconoce que su escrito evidencia de manera discreta la presencia de Dios a través de la narración, siempre junto a su pueblo, incluso cuando no parece obvio o reconocible. El patrón de eventos, dice este hombre, que componen la historia, solo pueden ser explicados y entendidos por el obrar invisible de la mano de Dios. Y tal descripción y cambios en comparación con otros acontecimientos importantes como el éxodo, el exilio babilónico e incluso la crucifixión y resurrección de Jesús, revelan sutilmente la mano de Dios en la historia de la salvación de su pueblo. Por esta razón valoro que el autor de Esther nos ayuda a reconocer el obrar de Dios, su arte, su estilo, su huella, su presencia y compañía aun cuando parece ausente. Y Esther evidentemente hace eco del Salmo 34:15 que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O también como dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, de manera que su aparente silencio o ausencia no nos engañen. Dios, nuestro Dios, siempre está presente. Y el autor lo nota y hace notar con brillantez al finalizar con el registro de la fiesta de Purín. Fiesta que, como he mencionado, habla específica y literalmente de la liberación del pueblo de Dios contra todo pronóstico, algo que en teología es conocido como la providencia divina. Hemos visto hasta aquí el escenario del libro de Esther, hemos visto el autor del libro de Esther, pero ahora quiero llamarlos a que hablemos un poquito sobre los receptores o a quién está dirigido el libro de Esther. Específicamente está dirigido al pueblo de Israel. En un tiempo cuando mucha de su gran historia ya era pasado. Atrás había quedado las historias asombrosas de Moisés, Josué, Elías, David, Daniel y otros. Ya no estaban estas historias vigentes y necesitaban recordar que no son los hombres quienes sostienen la vida y la fe de ellos o sostenían la vida y fe de ellos. Como dice el Salmo 121, versículo 4. He aquí, pueblo de Dios, no se adormece ni dormirá el que guarda a Israel. Haciendo eco este salmo y esta historia seguramente de las palabras del famoso Jonatán, hijo de Saúl, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6, que dice: cuando Jonatán le dice a su compañero de armas, cuando se va a enfrentar a un grupo grande de soldados, Jonatán anima a su compañero y le dice: vamos a cruzar hacia la guarnición de estos paganos. Espero que el Señor nos ayude, decía Jonatán, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Y así precisamente lo registrará el libro de Esther,
por medio de un desconocido judío llamado Mardoqueo y su hijastra, hija de un primo suyo llamada Esther, son usados para salvar al pueblo de Dios. Todo el poder y recursos de uno de los imperios más grandes de la historia, el imperio persa, y uno de los reyes más poderosos y conocidos como Jerjes, son usados para salvar al pueblo de Dios a través de dos desconocidos, Mardoqueo y Esther. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y ese era el mensaje que Dios quería que Israel recordara. Y tal vez nosotros necesitamos recordar también al estudiar esta serie. La iglesia necesita con urgencia revisar en dónde está puesta su confianza. ¿En hombres? ¿En señales y prodigios? ¿En argumentos sólidos de la ciencia? El libro de Esther fue un llamado de Dios al pueblo de Israel para que reconociera al Señor y su obrar en un tiempo cuando la fe en Él estaba en decadencia, olvido y casi que irrelevancia. Mardoqueo llegó a decirle y aún a desafiar a su hijastra Esther en el capítulo 4, como veremos, versículos 13 y 15. Mardoqueo le dice a Esther: porque si tú permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Ciertamente, Mardoqueo estaba refiriéndose de manera implícita a Dios y su mano. Y termina diciéndole formulándole una pregunta a Esther, Mardoqueo, y le dice: ¿y quién sabe, Esther, si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Algunos llaman coincidencias, nosotros los cristianos le llamamos a esto diosidencias. Y eso me hace recordar nuevamente el Salmo 121. Él no se adormecerá ni dormirá, pero ¿y su pueblo? Resuenan fuertemente en mis oídos las palabras del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 10 al 13. La iglesia necesita este tipo de mensajes. Hemos visto hasta aquí el escenario del libro de Esther. Hemos hablado también sobre el autor del libro de Esther. Hemos hablado también sobre a quién iba dirigido el libro de Esther o sus receptores y todo lo que esto implica para nosotros. Pero ahora quiero abordar también el tema del libro de Esther. Y el tema del libro de Esther es referido por algunas personas o algunos podríamos tal vez llegar a decir que este libro de Esther es un texto que resalta el poder del pueblo de Israel. Siempre reviven como el ave fénix de las cenizas. O tal vez este libro habla sobre la ausencia de los hombres sobre la astucia de los hombres y mujeres como Mardoqueo y Esther. O es un libro que habla del machismo bíblico por el trato cultural de los persas a las mujeres. O tal vez es un libro que habla de feminismo por el papel heroico de Esther. O tal vez la ausencia y desinterés de Dios por su pueblo. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, Esther es un libro que nos muestra el obrar de Dios en medio de su pueblo siempre, tiempos buenos y malos, a través de su obra providencial, que asegura a su pueblo, aunque vulnerable, débil y aparentemente insignificante, y también su plan contra todos aquellos, entre comillas, poderosos, quienes les quieren destruir. Y lo hace de la manera menos pensada. Como hemos citado muchas veces en nuestra iglesia, la paradoja del Evangelio no solamente es evidente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. El poder de Dios se hace más visible en la debilidad. Y es que, hermanos, en este libro vemos latente el conflicto señalado desde Génesis 3:15 entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás, reflejando la lucha que libra Mardoqueo, pueblo de Dios, simiente de Dios, y Amán,
un agageo que personifica la simiente de los hombres, y pueblo que se declaraba abiertamente enemigo de Israel desde tiempos antiguos, pues eran descendientes del famoso Esaú, quien fue abuelo de Amalek. Usted puede tal vez ampliar esto si lee Génesis capítulo 36, versículo 12, y Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. No los vamos a leer aquí por cuestiones de tiempo, pero apúntelos, y en su casa puede consultar estos textos. Por esto que les acabo de mencionar, algunos teólogos han llegado a comparar este libro, el libro de Esther, con un juego de ajedrez, donde Dios y Satanás son los jugadores invisibles, quienes movieron reyes, reinas, nobles y peones verdaderos de carne y hueso. Y cuando Satanás llegó a colocar a Amán en su lugar y declaró un jaque, Dios entonces había colocado anticipadamente a Esther y Mardoqueo en una posición de jaque mate. Y esto tiene una enseñanza bien significativa para nosotros. La iglesia, nosotros la iglesia, debemos reconocer, al igual que Esther, Mardoqueo y el pueblo de Israel, que en este mundo encontraremos aflicción y abierta oposición, hostil en algunas circunstancias o de manera diplomática. Y por esta razón el tema de Esther es tan relevante hoy. No se trata de Esther el tema de este libro, ni Mardoqueo, ni Asuero, ni sueños, ni señales, ni milagros, ni vencedores, ni vencidos, ni honores humanos, ni ser cabeza, ni conquistar el mundo, ni machismo, ni feminismo o la ausencia de Dios. El tema de Esther es recordarnos que Dios venció, vence y vencerá. Y aun cuando parece que las promesas de Dios y su pueblo están en peligro, ellas son firmes. Ellas son firmes e inamovibles. Él siempre rescata a su pueblo, aún de la manera más paradójica, como lo hizo con una débil Esther y un débil Mardoqueo. O como lo dice el Nuevo Testamento, Dios rescata de la manera menos impensada a su pueblo a través de una cruz y un carpintero crucificado. Porque, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, como dice el Salmo. Y eso, hermanos, es un jaque mate contra el enemigo de la simiente de Dios, su pueblo, como ciertamente lo testifica el texto del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Es una porción maravillosa que le invito, por favor, a leer y a meditar en ella, para que seguramente el martes, cuando tengamos nuestro tiempo de oración, hablemos un poquito de eso. Y quiero seguir adelante diciéndoles que Esther, hermanos, busca llamar nuestra atención. Un dato que tal vez nosotros seguramente no sabemos y que yo quiero citar en esta hora y que yo quiero que recuerden o noten, es que este libro se encuentra cronológicamente, como les dije en el punto 1, en medio de Esdras y Nehemías. Algo muy importante a tener presente, pues Dios había obrado de manera soberana para que Israel volviera del exilio a Jerusalén desde el año 538. Eso lo registra el libro de Esdras, pero muchos hermanos no regresaron, sino que se quedaron en Babilonia, que luego sería conquistada por los medos y posteriormente por los persas. Sin embargo, aunque los que se quedaron obraron abiertamente en desobediencia a la voz de Dios, Dios es misericordioso. Dios en su misericordia usó el error y pecado de su pueblo y obró un gran bien o una gran misericordia para mostrarles su fidelidad, amor, soberanía y salvación a este pueblo infiel. Así pues, hermanos, a aquellos que no habían regresado, el Señor les libró en tierras extranjeras y les dejó un recordatorio
que hasta el día de hoy lleva por nombre la fiesta del Purim. Y esto tiene una enseñanza importante para nosotros, iglesia. Los hechos de Dios en la historia merecen ser recordados siempre, así como sus grandes portentos en el Antiguo Testamento, pero también todos esos grandes portentos como obras, fiestas y conmemoraciones, como lo es la fiesta del Purim, eran una sombra, un tipo, un anuncio, un preámbulo de un banquete mayor que los celebrados por Asuero, por Basti, por Esther o aún Mardoqueo y los judíos al final de este libro, al ser salvados, capítulos 9 y 10. Nosotros somos llamados a participar de una mesa sin igual, donde conmemoramos cada domingo y cada Santa Cena el preámbulo de la verdadera gran cena, del verdadero gran banquete y libertad, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, donde dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada por Cristo en la cruz del Calvario para nuestra libertad eterna y permanente. Pero también, como nos dice 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, que el Señor está esperándonos y Él ha preparado un gran banquete para celebrar con nosotros la gran liberación que ha obrado en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, este texto es muy importante tenerlo presente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está Dios? Es una pregunta que encontrará respuesta ciertamente en el libro de Esther, aun cuando parece que no existiera o le han borrado de la historia los hombres y su aparente grandeza. Algo que también puedo resaltar y rescatar de este texto de ¿dónde está Dios? Es que Esther es el registro escrito de un creyente que aprendió a ver el obrar de Dios de formas que no podíamos haber anticipado. Su providencia maravillosa de grandes aflicciones, Dios siempre obrará en su misericordia grandes bienes y victorias para su pueblo. Podemos seguirnos preguntando, ¿dónde está Dios? Hermanos, librando al ser humano de su principal enemigo, nosotros mismos, usando aún nuestros propios errores para este fin, como la cruz. Si tal vez sigues preguntándote, ¿dónde está Dios? Bueno, esa es la pregunta de muchos, pero yo pensaría en una pregunta mejor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Y esto me llevó a recordar una historia llamada Las Huellas de Dios, que registra el diálogo de un padre con su hijo. Dijo el chico al padre, «Padre, ¿cómo sabes que Dios existe?» Y el padre respondió, «¿Por qué haces esa pregunta, hijo? ¿Dudas acaso de la existencia de Dios?» El chico responde, «Bueno, papá, yo oí a uno de mis profes que decía que no podíamos estar seguros de que haya un Dios. Por ello te pregunto esto. ¿Hay algún modo de saberlo de veras?» Su padre, pues, le contestó al hijo, «Hijo, ¿recuerdas cómo te reías de Robinson Crusoe cuando se asustó porque vio huellas de pisadas humanas que no eran suyas en la isla? ¿Había visto Crusoe a estas personas? No había visto. Solamente había visto las marcas de unas pisadas en la arena, pero sabía que no eran suyas y por eso sabía que aquel que había pisado la arena no podía estar lejos porque la marea aún no había alcanzado a borrar las huellas. Y todas estas cosas sabía Crusoe que eran verdad, hijo, aunque no había visto a ningún ser humano todavía. De la misma manera, hijo, la existencia de Dios como origen y causa de toda la creación tiene muchísimas y más fuertes pruebas que el hallazgo de una simple huella en la arena. Por lo anterior, si la huella de un pie descalzo, hermanos, en la arena es una prueba absoluta de la existencia y presencia de un ser humano, pregúntate,
¿Qué hemos de suponer cuando vemos huellas del calzado del Señor, como las llamaba Juan Bunyan, que cubren lo ancho del mundo de extremo a extremo, como lo testifica el Salmo 19, versículos 1 al 7, o Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20? Vemos sobre los montes y valles el rastro de los dedos de Dios. Vemos 1000 plantas, árboles, flores, y esto tan perfecto y sincronizado solo puede haberlo hecho Dios. Hermanos, vemos los ríos y las fuentes naturales que son alimentadas desde el cielo, y vemos el universo inmenso hecho con absoluta perfección y orden. Desde una mota de polvo hasta los astros más grandiosos en el cielo, deben llevarnos a preguntarnos qué es lo que significan todos estos millones de huellas en el mundo, sin haber hecho mención aún del mismo ser humano. Significan que hay un Dios vivo, presente, soberano, que nos ve y nos ama. Significa que Dios existe. Este es el mensaje del libro de Esther. En esto se condensa el libro de Esther. El libro de Esther no menciona a Dios, pero en cada párrafo, en cada palabra, en cada letra, indistintivamente está la huella perfecta de Dios, orquestando de grandes males, de gran caos, de grandes tinieblas, gran luz, para que su pueblo simplemente diga: wow, Señor, ahí estás tú. Quiero condensar este sermón, como siempre, con una frase que usted pueda llevarse y meditar allí en su casa o en su devocional diario. Y también que meditemos el martes cuando estemos en nuestro tiempo de oración. Y es la siguiente frase, o el siguiente párrafo. Algunos llaman esto como un silogismo, y condensa toda la idea principal de este sermón. Y es la siguiente: si lo quiere apuntar, lo puede hacer. Muchos dicen que no ver y oír a Dios directamente es sinónimo de su inexistencia. Muchos dicen que no ver y oír a Dios directamente es sinónimo de su inexistencia. Pero Dios no solo se hace evidente con palabras, sino también con sus hechos. Por tanto, la naturaleza, la creación y la providencia divina hablan con total autoridad de que Dios existe y está presente. Y ese precisamente va a ser nuestro tema de reflexión durante esta serie, ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo?, basada en el libro de Esther. Quiero invitarles a que oremos, por favor. Señor, damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido para estar delante de ti, delante de tu palabra. Te ruego, Señor, que ella hable en nuestras vidas a través de la intervención sobrenatural y poderosa de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra que ha sido enviada a nosotros, no solo a nuestros oídos y mentes, sino también a nuestro corazón, produzca el fruto para el cual tú la has enviado. Y en este asunto particular, ayudarnos, Señor, a combatir esa incógnita que muchas veces ha rondado nuestra mente. ¿Dónde estás? ¿Tú realmente existes? ¿Tú realmente nos ves? ¿Tú realmente te ocupas de nosotros? Señor, te suplico que hables al corazón de la iglesia como hablas al mío, y que todos podamos entender que hay momentos en que tú pareces imperceptible, parece que no estás, parece que no existieras, pero eso no significa que tú no estés, Señor. Tú estás presente siempre, todo el tiempo. Cuando el día es claro y vemos y oímos pajaritos
y nos sentimos felices, pero también cuando se viene la tormenta en algunos pasajes de la vida, tú siempre estás presente, Señor. Ayúdanos en esta caminata por el libro de Esther, te lo rogamos. En Cristo Jesús, amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Me agradó nuevamente poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.